de menor porte económico, bueno, es muy claro que se está violando la Constitución en la materia. Pero lo que me interesaba esencialmente era dejar reflejada esta simetría. Si ustedes leen todos estos contratos, van a encontrar claramente, hasta casi marcadas en bloques, las intervenciones referidas a los tres poderes. ¿Qué quiere decir eso? Insisto, bueno, quiere decir que estas grandes corporaciones saben perfectamente cuáles son sus obstáculos y cuáles son los obstáculos a vencer. Si dominamos a un poder ejecutivo y alquilamos, arrendamos un poder ejecutivo, y a su vez ese poder ejecutivo se compromete, sin siquiera darle cuenta al poder legislativo que lo está comprometiendo con cláusulas de congelamiento del derecho. Ese es otro aspecto interesante. Los contratos de inversión tienen como padre los tratados de inversión. Pero los tratados de inversión son acuerdos entre estados para favorecer una inversión X. Pero lo cierto es que los tratados de inversión, como todo tratado, necesita una aprobación legislativa. Bueno, los contratos de inversión no solo no han tenido aprobación legislativa, sino que han sido confidenciales. Quizás para no tener que jugar con el tema de si necesitan o no una aprobación legislativa. En realidad, los contratos de inversión no están previstos en la Constitución. Pero, ojo, tampoco están previstos en la ley. La única ley que habla de una forma de contrato de inversión, ¿cuál ley es? La ley Aratiri, que habló de los contratos de explotación minera. Yo planteé la inconstitucionalidad en su momento de esa ley. Pero lo cierto es que los contratos de inversión no tienen sustento constitucional y no tienen sustento legal. Cuando digo que no tienen sustento constitucional, digo que no hay ninguna norma que autorice al Poder Ejecutivo a firmar un contrato de inversión, y en especial a formar un contrato de inversión donde compromete la voluntad del Poder Legislativo y desplaza al Poder Judicial. Es más, con Montes del Plata fue muy claro. Hubo una resolución del Poder Ejecutivo, el mismo día hubo hasta un acto casi de corte de cinta, se podría decir, diciendo de que se había firmado el contrato de inversión, pero claro, el contrato de inversión nadie lo conocía. Me acuerdo que hubo una anécdota bastante interesante con el intendente Zimmer, porque Montes del Plata se instaló en Colonia. Y el intendente Zimmer estuvo presente en su momento en el acto, donde se anunciaba la firma del contrato de inversión. La resolución de la Presidencia de la República delegaba en el secretario de la Presidencia, el doctor Brescia en aquel momento, la firma de ese contrato. Paradojalmente, en pasados 2 meses de la situación, el intendente Zimmer se entera de que entre las tantas concesiones dadas había que desde el punto de donde se iba a instalar, donde se instaló en definitiva Montes del Plata, había que autorizar un cambio en la categorización de suelos para que pudiera tener forestación en 200 kilómetros a la redonda, tomando como punto esto. Esto le provocaba a Zimmer una cantidad de problemas en una serie de actividades agrícolas, de granjas y de todo tipo, en su propio departamento. Y entonces pegó el grito de exclamación: ¿cómo? ¿Cómo es eso posible? Pero se había estado en el acto cuando se firmaba el contrato. Pero estoy convencido, no había leído el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato era confidencial y no se lo mostraron. Para que vean ustedes cómo juegan a veces todas estas cosas. Bueno, para redondear un poco las ideas, ahora tenemos este nuevo acuerdo con UPM. Yo no sé, estoy convencido de que no lo podemos llamar un contrato. Es una especie de, ni siquiera precontrato, pero podríamos decir que es una especie de precontrato, porque habla de un contrato complementario que teóricamente va a ser en definitiva el contrato de inversión. Se pone como fecha límite para la firma de ese contrato el 20 de febrero del 2020. Es un poco como aquello de la autorización ambiental de Bosnia, allá el 18 de febrero del 2005, ¿no? A muy poquitos días del cambio de gobierno. Eso debe llamar la atención. Yo creo que hay una especie de anuncio, ¿no? Diciendo, bueno, este contrato va a tener un contrato complementario si hay una continuidad política en el gobierno, si no, no lo va a tener. Pero lo cierto es que no es un contrato, porque en realidad las partes no se obligan a nada. A ver si yo les puedo leer algunas de las cláusulas.
en una de las cláusulas habla de beneficios indicativos. Bueno, el contrato tiene un nombre muy feo, yo lo critiqué en su momento con Montes del Plata. Se llama contrato RO-UPM. Con Montes del Plata pasaba lo mismo, era RO-MDP, Montes del Plata. Y sinceramente la sensación que uno le queda, porque uno ve RO se compromete, RO se compromete, RO se compromete, RO se compromete. En aquel contrato del 2011 decía RO se compromete, RO se compromete, RO se compromete, y en determinado momento decía MDP se compromete. ¿Saben a qué se comprometía MDP, Montes del Plata? A hacer la inversión, lo que realmente querían ellos, a hacer la inversión. En este precontrato, o acuerdo, declaración, o vale, o cheque, como quieran llamarlo ustedes, el único que se compromete es RO. RO se compromete, RO se compromete, RO se compromete. ¿Y UPM se compromete? No, UPM no se compromete ni siquiera a hacer la inversión. ¿Dónde está el sinalagma? ¿Dónde está la interdependencia propia de un contrato? Yo me obligo si tú te obligas. No, no está. Es más, se dividen los compromisos en dos capítulos que se le llaman proyecto. Entonces, proyecto Uruguay. En el proyecto Uruguay, Uruguay se compromete, Uruguay se compromete, Uruguay se compromete a hacer un tren, Uruguay se compromete a dar zona franca, Uruguay se compromete a hacer infraestructura, a hacer puentes. Y sin embargo, UPM no se compromete a nada. Yo por eso digo que es casi como la firma de un vale, ¿no? Es una declaración unilateral de compromisos y de obligaciones en función de lo que el otro va a hacer. Pero el otro no se compromete para nada en función de lo que el Estado. Tú haces todo lo que quieras. Me parece bárbaro que hagas todo lo que quieras. Pero yo no te comprometo que aunque tú cumplas con los deberes y la lección, la hagas completo, yo no me comprometo a hacer la inversión. En determinado momento dice que los beneficios son indicativos. Dichos beneficios son únicamente indicativos y no constituyen obligación o compromiso alguno para que UPM y el proyecto UPM alcance dichos beneficios o resultados. UPM busca definir acciones de desarrollo de infraestructura y otros prerequisitos en Uruguay, que son requeridos para apoyar una posible inversión de una planta de celulosa. Luego más adelante dice, cualquiera de las partes podrá dar por terminado este contrato en cualquier momento antes de la fecha DFI, de definición final de inversión, a su sola discreción y por cualquier razón y sin expresión de causa, mediante notificación a la otra parte. Si UPM notifica por escrito a RO una DFI negativa, una decisión final de inversión de que no la voy a hacer, este contrato se dará por terminado inmediatamente. De conformidad con lo establecido en esta cláusula, en la cláusula 4, en fin, la fecha de DFI no ocurre, si la fecha de DFI no ocurre antes del 15 de febrero del 2020, si las partes no suscriben el contrato complementario antes del 15 de febrero del 2020, este contrato se dará por terminado automáticamente el 15 de febrero del 2020. Cualquier terminación de este contrato, inclusive bajo la cláusula 8.2, que es la que acabo de leer, hará caer todas las obligaciones y compromisos asumidos en el presente por ambas partes y ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad alguna de cualquier naturaleza con respecto a cualquier terminación de este contrato antes de una decisión final de inversión positiva. Lo que les decía, el único que se compromete es el Uruguay. Y alguien podrá decir, bueno, pero a discreción el Uruguay puede dejar sin efecto el contrato, sí, pero lo cierto es que el Uruguay va a hacer una serie de inversiones propias, llámense el tren, entre otras, muy costosas, a cambio de una incertidumbre, a cambio de una voluntad no concretada, sin garantías de ninguna especie. Yo diría que este contrato, a mí un vale, tiene esta característica, es un contrato que no les da garantías, es un contrato de no garantía. Yo me comprometo, pero no te obligo a ti a garantizarme alguna cosa para que me valga a mí la pena comprometerme a hacer determinadas cosas. Es por eso un contrato muy curioso, si, insisto, si es que lo queremos o pretendemos seguir llamando contrato. No establece cláusulas de congelamiento de derechos porque obviamente esas cláusulas van a estar establecidas eventualmente en el contrato complementario. Sí establece la prórroga de jurisdicción a los mecanismos de arbitraje. No se entiende mucho por qué, porque en definitiva, si las partes pueden unilateralmente desvincularse, pareciera que no habría o no debería poder haber conflictos, y esos conflictos no tendría sentido que fueran prorrogados en su jurisdicción, pero igual lo establece. En conclusión, ¿qué es lo que yo creo que es este contrato?
pseudo contrato, es un ejercicio de gimnasia. Yo mando, tú obedeces, yo mando, tú obedeces. Es cuando ustedes vayan a una clase de gimnasia y ustedes no son las que marcan los ejercicios, es el profesor de la clase de gimnasia que marca los ejercicios. Pero esto es esto, una clase de gimnasia. Yo soy el que mando, te hago mover, que los ratoncitos se muevan de un lado para el otro, para que quede claro quién manda y quién no manda. Alguien me dijo el otro día, no, esta inversión no se va a poder hacer, porque, por ejemplo, el Estado uruguayo se compromete, entre otras de las tantísimas cosas que se comprometen, fíjense el volumen que tiene esto, a regular el caudal del río Negro. El río Negro tiene serios problemas de caudal. No sé si el caudal es bajo, ¿cómo va a provocar? Van a utilizar, algún ingeniero me lo comentó, van a tratar de utilizar los espejos de agua de las represas. Muy posiblemente el caño colector salga en el espejo de agua de alguna de las represas, porque ahí van a poder diluir de alguna manera. El río Negro es un río que en la época del tío baja notoriamente, en algunos lugares hasta se puede cruzar casi, no digo a pie, pero casi a pie. Entonces, pero alguien me decía, no, pero ni Dios puede controlar el caudal de los ríos. Tenía razón el que me lo decía. Pero yo le decía, no es un problema de que Uruguay pueda cumplir o no con cada una de las obligaciones que están aquí establecidas. Es un tema de decir, en esto mando yo, en esto se hace lo que yo quiera. Tú lo podrás hacer o no podrás hacer bien los deberes o podrás no hacer bien los deberes, pero tener presente que papá soy yo y el hijo eres tú. Esa es un poco la relación que se pretende dar en este contrato. Este contrato, además, y eso es cierto, la otra cara, va a ser utilizado por el gobierno uruguayo como una especie de, en eso Ramiro es mucho más experto que yo, de mecanismo, de carta de presentación para mantener los grados inversores, para obtener nuevos préstamos. Ahora ya se están hablando de nuevos préstamos y decir, mira, esta es mi solvencia, este compromiso que yo tengo con una gran corporación es mi solvencia. Esto me anuncia ya una mejora del PBI. Voy a tener a futuro, si esto se concreta, ¿no? Entre paréntesis, una mejora del PBI. Una mejora del PBI que es muy relativa, porque como decimos siempre, es una mejora del PBI como es la producción de petróleo del Uruguay. ¿Qué producción de petróleo tiene Uruguay? ¿No? El refinado de petróleo de Uruguay es un punto y medio del PBI de Uruguay, cuando traemos todo el petróleo de afuera. Bueno, Montes de Plata, Bonia 1 en su momento también fueron mejoras del PBI, y esto es un proyecto de mejora del PBI que me permite anunciar a mí una falsa solvencia, que me permite mantener el grado de inversor y mantener los intereses bajos de lo que. Eso es lo que quería explicarles yo. Yo hablo de Estado contratado a todo este fenómeno lo defino de dos maneras. Lo defino como neofeudalismo. Creo que estamos viviendo tiempos de neofeudalismo, donde estas grandes corporaciones regresan. En realidad creo que hasta se pueden encontrar algunos títulos nobiliarios en alguna de estas grandes empresas. Regresan al poder de los señores feudales. Señores feudales que en su momento fueron aplacados por los Estados-nación, con el surgimiento de los Estados-nación, con un señor feudal que se hizo rey y sometió a los otros señores feudales o los puso a su disposición. Bueno, ahora hay un regreso a los tiempos de la Lex Mercatorum, que es ese conjunto de derecho a nacional creado por organismos como el CIADI. Les decía, esto es un paso hacia el neofeudalismo que quizás sea una etapa previa a un nuevo orden mundial, donde allí vuelva así un conjunto de estas empresas a convertirse en el nuevo rey. Pero lo cierto es que hemos dado pasos hacia atrás. Lo cierto es que el enemigo es la República. Si la República fue una creación burguesa, como muchos dicen, fue una creación burguesa como reacción a los corporativismos y como reacción a la Lex Mercatorum, como reacción a los señores feudales. Hoy estamos volviendo esos pasos hacia atrás. Ese es el fenómeno de lo que yo denomino el Estado contratado, que no es una expresión que me pertenezca. En algún momento ustedes pueden ver dos documentales muy buenos referidos al fracking en Estados Unidos, documentales caseros, han sido publicados en los canales de HBO, se llaman Gasland y Gasland 2. En el segundo de los documentales, que es quizás mejor todavía que el primero, en un determinado momento se entrevista a un ex congresista norteamericano y se le pregunta por la industria petrolera y la influencia que tiene la industria petrolera en las decisiones del gobierno de Estados Unidos, y él dice, lo que pasa es que este es el fenómeno del Estado contratado, el Estado al servicio de las grandes corporaciones, el Estado que, de esa manera, yo siempre lo propongo de esta manera, si los Estados-nación fueron creados, unos dirán más teoría que
práctica, pero fueron creados como un escudo protector de los ciudadanos. Cuando ese escudo protector es contratado por estas grandes corporaciones, el ciudadano queda en indefensión y a la intemperie. Y eso es lo que provocan estos fenómenos de Estado contratado, que son creaciones de estatutos de privilegio, estatutos feudales, para favorecer determinados intereses y no mucho más que eso. Se utiliza así una ingeniería jurídica y existe un problema final que daría para hablar bastante tiempo, que es el siguiente. Si un Estado firma un contrato de inversión con Bosnia 1, luego firma un contrato de inversión con Montes del Plata, cambia el gobierno y firma otro contrato de inversión con otro, y cambia el gobierno y firma el contrato de inversión con otro. Cuando estas grandes corporaciones tengan algún problema con ese Estado y vayan a ejecutarlo al CIARI, van a decir, ¿sabes? Tienes un problema, tú, Uruguay. Doble problema. Primero que me firmaste este contrato, y este contrato no se ejecuta desde el territorio nacional. Porque este contrato no se puede hacer cumplir a través de los jueces nacionales, sino se cumple a través de los jueces, de los árbitros del CIARI. Para colmo, los árbitros del CIARI aplican un conjunto de normas, lex mercatorum, derecho a nacional, que no tiene por qué tener en cuenta en absoluto lo que diga tu constitucional, tu constitución, lo que diga un plebiscito de tu pueblo, lo que diga la Suprema Corte de Justicia o lo que diga la ley que tú hayas dictado para querer impedir este fenómeno. Este contrato se ejecuta ya. ¿Y cómo se ejecuta? Y se ejecuta muy fácilmente. Si tú no cumples con este contrato, yo te cierro todos los créditos internacionales y de esa manera no puedes darle de comer a tu pueblo. Bueno, esa fórmula establecida de esa manera, a su vez, le va a decir ese gran inversor, pero además hay otra cosa. Tú me has consentido permanentemente este contrato, porque no lo impugnaste, lo firmaste primero y después, en sucesivos gobiernos, fuiste consintiendo la vigencia de este contrato. Ahora, en este documento, otra de las obligaciones que se establece es que la zona franca de Bosnia 1, ¿qué tiene que ver? Bosnia 1 es UPM 2 en todo caso. Está bien, UPM es la misma de allá, pero le prorrogan, creo que hasta 50 años, el tema de la zona franca. Por eso les decía de la gimnasia, del ejercicio de gimnasia, de quién manda y quién obedece. Esto es lo que tenía para decirles. Yo sostengo desde hace bastante tiempo que hemos dejado de ser un Estado soberano, indudablemente. Si uno lee los primeros 4 artículos de la Constitución se va a dar cuenta que ya no somos nada de lo que está establecido en los primeros 4 artículos de la Constitución. Los 4 artículos que nunca lo leíamos, porque partíamos de la base de que nos dábamos por sobreentendidos. Bueno, hoy hay que leer esos primeros 4 artículos de la Constitución, más el artículo 82, que definen de alguna manera lo que es un Estado-nación, lo que es una república y lo que es una democracia. Les decía, no somos un Estado-nación, no somos un Estado soberano, no somos una república, no somos una democracia. ¿Qué somos entonces? Bueno, yo creo que a esta altura del partido somos una especie de comarca coyuntural. Yo les decía una expresión, perdónenme, muy de paisano, de Fray Beto, Ramiro de Trinidad, somos medio cercanos geográficamente. Somos una provincia guacha. Un ratito somos de UPM, otro ratito de Montes del Plata, otro de Aratirí, otro de Monsanto. Somos eso, no mucho más que eso. Muchas gracias.